El tema de esta semana son las velocidades. Los integrantes de este grupo son Gisela Yumari, Ulises Ruiz y Gabriel Guerrero. En el contenido que veremos tenemos la introducción, las velocidades de diseño, velocidad específica y cálculos de velocidades. En la introducción, el diseño de la construcción de carreteras son procesos complejos que buscan garantizar la seguridad, eficiencia y comodidad para los usuarios. Un aspecto crucial en este contexto es el manejo de las velocidades, ya que éstas no solo determinan las características geométricas de la vía, sino que también influyen en la seguridad vial y el comportamiento del tráfico. En particular, estos conceptos, como la velocidad del diseño y la velocidad específica, son fundamentales para definir condiciones bajo las cuales una carretera puede operar de manera segura y eficiente. Estas velocidades guían aspectos clave como el trazado de las curvas, las pendientes y el peralte. Y están respaldadas por cálculos técnicos que aseguran que la vía sea funcional y cumplan con normativas establecidas. Velocidad de diseño. La velocidad de diseño es la referencia utilizada en la construcción de carreteras, ya que es un parámetro fundamental que representa la velocidad máxima segura que puede mantenerse de una manera razonable en condiciones ideales de operación, considerando el diseño geométrico y las características de la vía. Afecta principalmente a radios mínimos, distancias de visibilidad, peraltes y espaldones. Los factores que influyen en la velocidad de diseño es la función de las carreteras, si es una carretera vecinal, colectora, arterial o una autopista. También tenemos la topografía del terreno, ya que en terrenos montañosos la velocidad del diseño suele ser menor debido a las curvas y pendientes. Y también tenemos la densidad del tráfico. En carreteras con mayor volumen, el tráfico puede requerir velocidades más bajas para mayor seguridad. También tenemos las normas y regulaciones locales. Estas definen rangos recomendados para los diferentes tipos de vías, así también como las consideraciones de seguridad, el cual el radio de las curvas, la visibilidad y los estándares de frenado afectan en la elección de la velocidad. Tenemos la siguiente tabla, en la cual para calcular la velocidad de diseño debemos evaluarnos en nuestra cifra que fue de 400, en la cual nos lleva a la clase 3, que está entre unos rango de 300 a 1000 del TPDA. Tenemos que hay la recomendable y la absoluta. Aquí tenemos la doble L, que es el terreno llano, la O, que es de ondulado, y la M, que es de montañoso. Así también las mismas siglas es para la absoluta. No nos vamos por la recomendable, puesto que este es para valores que estén cerca del límite máximo, o sea, de 1000, y nuestro caso es de 400. Así que nos iremos por la absoluta. Como nuestro terreno es montañoso, en el que está puesto la ruta, entonces nos vamos a la velocidad de diseño que nos arroja que es de 40. Esa es nuestra velocidad de diseño calculada. Velocidad de presión. La velocidad de presión es aquella a la que los conductores operan sus vehículos durante condiciones de flujo libre. El percentil 85 de la distribución de velocidades observadas es la medida más utilizada en el diseño de operaciones de carreteras. Las condiciones de flujo libre se refieren a que no existen interferencias en la conducción, como el tránsito, geometría, es decir, prácticamente depende del rendimiento del conductor y su vehículo. Velocidad específica. La velocidad específica en un proyecto de construcción de carreteras es la velocidad real que los vehículos pueden alcanzar de una forma segura en un tramo particular de la carretera, considerando las condiciones geométricas existentes como curvas, como pendientes, como visibilidad, así como el estado de operación de la vía. La velocidad máxima que puede mantener un elemento considerando aisladamente en condiciones favorables depende de la velocidad de diseño de tramo homogéneo, la geometría del tramo del trazado inmediatamente antes del elemento considerado. Asignación de la velocidad específica. Partiendo de la velocidad de diseño del tramo homogéneo, asigna la velocidad específica a cada una de las curvas horizontales. Luego, partiendo de la velocidad de las curvas horizontales, se asigna la velocidad específica a las entretangencias horizontales. Una cosa que hay que considerar es que esta velocidad está entre la velocidad de diseño del tramo y la velocidad de diseño del tramo más 20 km/h. Es decir, no va a estar más allá de los 20 km. La tabla de la velocidad específica
Con la tabla se asigna la velocidad específica de las curvas. Lo primero que se debe analizar es la velocidad de la curva anterior. Se tiene que analizar la velocidad del tramo homogéneo, ya sea menor o igual a 50 o mayor a 50. Aquí. Y de ahí con la longitud vamos viendo qué utilizar, ya sea utilizar BTH más 50 o BTH más 20, dependiendo de cómo esté la longitud del segmento o también la curva anterior. Hablaremos sobre el cálculo de velocidades con datos de Civil 3D. El objetivo de este análisis es determinar y explicar la velocidad específica a lo largo de un tramo utilizado de datos de longitud, radio mínimo y la clasificación de cada sección del trazado. En este caso se trabajó con una velocidad de 40 km por hora, que corresponde a un radio mínimo de 42 metros. Sin embargo, en algunas secciones específicas se aplicó una rectificación adicional del 1.5% de radio para garantizar la estabilidad y seguridad del recorrido. Como mi compañero ya explicó en la tabla anterior, se tomó en cuenta una velocidad de trazado horizontal menor o igual a 50 km por hora. La velocidad específica de cada tramo se ajusta utilizando dicha tabla, la cual depende de lo siguiente. Si la longitud del tramo recto es menor o igual a 250 metros, la velocidad no se incrementa y se mantiene la velocidad de referencia, como por ejemplo en las entretangencias de la primera línea tenemos una longitud de 70.405 metros con un radio de 42 metros, entonces la velocidad de referencia es 40 kilómetros por hora. Si la longitud del segmento recto es mayor a 250 metros, la velocidad puede incrementarse con el objetivo de optimizar el trazado y la fluidez del recorrido. Para tramos entre 250 y 400 metros se permite un incremento de 10 km por hora. Para tramos mayores a 400 metros se permite un incremento de 20 km por hora. En este caso, en realidad no se tomó en cuenta porque las longitudes son menores a 250 metros. De esta manera, la velocidad específica de cada tramo fue determinada de manera sistemática, combinando los datos geométricos del trazado y aplicando los criterios de ajuste establecidos en la tabla. El análisis garantiza que se mantenga una velocidad segura y constante en tramos cortos o con curvas, que se optimice la velocidad en tramos rectos largos, donde las condiciones del trazado permitan incrementos controlados. Este enfoque equilibra la seguridad del recorrido y la eficiencia del trazado, logrando así una conducción fluida y adecuada a las características de la vía.